Ahorita hace como 2 o 3 semanas en Estados Unidos ha habido mucha noticia acerca de una universidad cristiana que empezó teniendo su devocional diario y pasó casi 2 semanas sin parar. Uno tiene que reconocer de que Dios se está moviendo en una forma sobrenatural, está moviéndose en una forma especial. Y nosotros no podemos encuadrar, no podemos enmarcar, no podemos realmente tratar de limitar a Dios en la forma, la manera que Él va a obrar, porque cada mover de Dios es diferente. Cada mover de Dios es distinto. Dios va a moverse en la forma peculiar que es necesaria para el momento en el cual Él está obrando. La realidad. Pero hay varias cosas que la palabra de Dios, y yo siempre regreso porque la palabra para mí es el texto fundamental. No puedo hablar de conjeturas personales, no puedo hablar de pensamientos. Tengo que basarme en la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho. Somos testigos de lo que Dios hace. Somos testigos de lo que Dios está queriendo hacer. Y lo digo de esta forma porque nosotros tenemos la promesa bíblicamente de que en los últimos años, antes de la venida del Señor Jesucristo, va a haber un avivamiento trascendental. Yo no me gusta andar con la gente pesimista, mucho menos hermanos pesimistas, que creen de que la iglesia va a ser perdedora, que la iglesia, el enemigo la está ganando. Si la palabra de Dios dice que mayor es el que está con nosotros, eso no es definitivo. La tenemos por ganar. Estadísticamente, en una realidad, tenemos nosotros todas las de ganar. Y sabemos de que Dios se va a mover en una mayor forma, en una forma más interesante, pero no podemos nosotros enmarcar a Dios dentro de un pensamiento humano. Porque Dios rompe esquemas, Dios rompe paradigmas, Dios rompe estructuras. Y nos deja a nosotros con los brazos cruzados porque estábamos esperando que Él se moviera en cierta forma y Él terminó moviéndose en otra forma. A través de las edades esa ha sido la forma. Hasta aún el profeta Elías en la cueva pensaba que Dios estaba moviendo con un viento recio, con un terremoto, y no, Dios empezó a moverse a través de ¿qué? Un silbo apacible. Porque Dios viene a romper estructuras. Cuando tú quieres enmarcar a Dios, Él rompe ese esquema en tu propia vida. Y debemos de abrir nuestro corazón para que Dios haga lo que Él quiere hacer en nosotros. La segunda cosa que quiero que usted se lleve esta tarde es esto. Antes de que pueda haber un avivamiento en el cuerpo de Cristo, tiene que haber un avivamiento en tu vida. No comienza de otra forma. Muchos estamos buscando los fuegos por todos lados, y lo que pasó allá en esta universidad en Estados Unidos esta semana, que 20,000 personas le cayeron a la universidad en un día. Y la universidad tuvo que parar el mover porque venían de afuera buscando el avivamiento cuando tenían que buscar dentro de ellos el avivamiento que Dios estaba queriendo hacer. El avivamiento no comienza en la iglesia, comienza en personas. Comienza dentro de los corazones de las personas que Dios está queriendo transformar y hacer su obra. En nuestro ministerio, en los años 60, Dios estaba haciendo una obra distinta, Dios estaba haciendo una obra diferente. Los pastores se reunieron juntamente con algunas iglesias y tuvieron un retiro de liderazgo, un retiro pastoral, y Dios cayó sobrenaturalmente sobre ese retiro. Al punto de que la iglesia madre de nuestro ministerio en la ciudad de Guatemala empezó un avivamiento que duró 14 años, servicios 8 veces a la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en la mañana y domingo en la noche.
8 servicios a la semana por 14 años. Yo presencié, yo estuve ahí. Y Dios hizo una obra sobrenatural. Hubieron cosas trascendentales que se dieron. Y lo que es importante que nosotros podamos entender es de que hay varias cosas fundamentales que Dios quiere hacer. Y yo quiero llevarlos a las Escrituras. En el libro de Hechos, capítulo número 2. Vemos nosotros lo que Dios estaba haciendo, algo fresco, algo nuevo entre su pueblo. Varias cosas Dios estaba obrando en una forma fresca entre su pueblo. Y note lo que dice aquí: Jesucristo había sido alzado al cielo, sus discípulos estaban en el aposento alto, 120 de ellos. Y quiero que usted mire qué es lo que está llevando a un avivamiento y qué es lo que sustenta un avivamiento y qué es lo que mantiene el avivamiento en nuestras vidas. Lo primero que vemos nosotros aquí en el versículo 1 dice: y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría y que hinchó toda la casa donde ellos estaban sentados, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que somos nacidos? Partos, medas, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, los de Capadocia, los de Ponto y los de Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y las partes de África que están en otras partes de Cirene, romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, y cretenses y árabes, les oíamos hablar nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿qué quiere ser esto? ¿Qué quiere ser esto? Si usted mira la reacción del pueblo, da 4 diferentes expresiones acerca de lo que estaba ocurriendo. Porque dice que ellos estaban atónitos, maravillados, atónitos más tarde y perplejos acerca de lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo algo nuevo. Le pregunto, ¿Dios tiene que andar repitiendo lo mismo cada vez? ¿Dios tiene que obrar de la misma forma que Él ha venido obrando a través de los años? No. Dios quiere hacer algo nuevo en medio de nosotros. El problema, muchas veces nosotros encajonamos a Dios en algo, y si Dios actúa fuera de ese marco, muchos de nosotros rechazamos lo que Dios está haciendo. Ahora, creo que mucho de lo que Dios hace ya está establecido en la palabra de Dios, pero al fin y al cabo yo tengo que clarificar de que Dios no me tiene que a mí pedir permiso, no me tiene que pedir permiso a mí para hacer lo que Él quiere hacer. El dador de la ley puede hacer lo que está fuera de la ley. La ley fue dada no para Dios, la ley fue dada para los hombres. Y Dios puede actuar, y lo podemos ver bíblicamente, cómo Dios ha venido actuando en una forma diferente a través de los tiempos. Aún cuando Jesucristo llega a la sinagoga, ellos preguntan, ¿qué nueva doctrina es esta? Que aún los demonios se sujetan en su nombre. Dios está moviéndose en una forma distinta.
Pero hay varias cosas que creo que son fundamentales que de nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. La primera la encontramos aquí en el versículo número 1. Dice que estaban unánimes juntos. Unánimes juntos. ¿No le parece casi como si fuera un sinónimo el uno del otro? Que unánimes y juntos significan lo mismo. Ahora, cualquier persona que ha vivido por un buen tiempo en el matrimonio sabe de que las dos cosas no significan lo mismo. Una pareja puede dormir en la cama juntos, pero no significa que están unánimes. Porque hay una unidad espiritual y hay una unidad física. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Porque creo de que hay un poder en ambas formas. Hay algo especial, hay algo espiritual que se da cuando nosotros entendemos de que tiene que haber una unidad espiritual y tiene que haber una unidad física para que Dios pueda verdaderamente moverse como Él quiere moverse en medio de nosotros. Déjeme tal vez salir de mi propio estancamiento por un momentito y tal vez mostrar mi molestia. Pero yo creo de que el pecado que verdaderamente está marcándose en el cuerpo de Cristo hoy, si estamos en el año 2023, el pecado que verdaderamente ha sido manifiesto en todo el cuerpo de Cristo es la amargura. Ah, sí, cuando alguien peca moralmente, cuando alguien roba, cuando alguien hace esto, cuando aquel hace aquello, todos nos alarmamos. Pero cuando el creyente entra todo amargado, ¿qué? Ay, pobrecito. La pregunta, ¿qué es realmente la amargura? ¿Qué es realmente la amargura? Yo estoy guardando algo contra alguien. En mi corazón hay algo que está reteniendo mi relación con la otra persona. En primer lugar, es algo contrario a la palabra de Dios, es algo contrario a los principios que nosotros predicamos dentro del cuerpo de Cristo. Porque en una mano nosotros tenemos toda la solución del problema, porque lo predicamos. Pero en la otra mano estamos estancados porque no vivimos esos mismos principios. ¿Qué es el acto más poderoso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Fue perdonarnos todos nuestros pecados. Tenemos de nuestro lado el perdón divino, tenemos de nuestro lado el hecho de que Él nos ha perdonado de todo lo malo que nosotros hicimos, pero nosotros retenemos a las personas con nuestra amargura y nuestro resentimiento. Y uso la palabra retener porque la Biblia dice: a quien se lo remitiere será remitido, y al que se lo retenieres será retenido. Y si yo, por ejemplo, con el pastor Jonathan, yo estoy amargado con él, yo no solamente me estoy reteniendo yo, estoy reteniéndolo a él. Hay una atadura espiritual entre nosotros porque algo no ha sido roto entre nosotros. Es una unión equivocada. ¿Y cuántos matrimonios? Ojalá que ninguno aquí, pero ¿cuántos matrimonios están durmiendo juntos, pero están pleiteados, están enojados, están molestos, iracundos, y no puede haber el perdón? Es que lo que me hizo nunca se la perdono. O tal vez osamos decir: te lo perdono, pero nunca olvido. ¿Qué hace ese tipo de relación? Divide, hermanos. No hay unidad y no hay verdadera relación espiritual entre nosotros.
Y por eso digo, es incongruente, porque predicamos el perdón, predicamos la gracia, predicamos lo que Cristo ha hecho, pero no lo practicamos. ¿Cómo puede Dios moverse en medio de nosotros cuando hay dentro de nuestro corazón rencor y amargura? En un sentido de la palabra, y lo digo con toda la certeza, estamos reteniendo la obra de Dios en nosotros. Segundo, es incongruente como cristianos, porque la amargura es un efecto de un sentido de victimización en mi propia vida. Yo me estoy viendo como víctima. Me estoy viendo como una víctima de mis circunstancias, una víctima de Dios, una víctima de mis hermanos, una víctima de mis padres, una víctima de mis pastores. Cuando yo estoy amargado, tengo ese sentido de victimización. Y hermanos, ¿no es eso contrario a lo que nosotros a veces declaramos y cantamos y predicamos y declaramos que somos más que? Ya lo saben. Decimos que somos vencedores, pero andamos ¿qué? Amarrados, atados, con una amargura que nos está atando y está reteniendo el mover de Dios en nuestras vidas. Y por eso podríamos decir de que no es simplemente el estar juntos, tenemos que estar ¿qué? Unánimes, en armonía. Porque la palabra de Dios dice que donde dos se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren al Padre, Él la hará. Hay poder, hay autoridad en la unidad. Nosotros no hemos entendido, el enemigo nos ha convencido de la debilidad de nuestra vida cristiana. Cuando hay unidad, hay un poder sobrenatural que se manifiesta en medio de nosotros, donde nosotros cualquier cosa que pidamos al Padre, Él la va a hacer. Imagínense, la palabra de Dios dice: uno echará a correr a 1000, 2 echarán a correr. Eso significa de que el incremento de la autoridad, el incremento de la fortaleza, el incremento de nuestra unidad es 500%. Ahora después Eclesiastés nos dice: 2 son mejores que 1. Pero termina diciendo el pasaje: un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Porque lo que nos está diciendo, para que entendamos los que no queremos entender, los de cabeza dura, nos está diciendo: si 2 son mejores que 1, 3 son mejores que 2. Por eso es importante distinguir entre estar juntos y estar ¿qué? Unánimes. Nosotros no podemos entrar a un mover nuevo de Dios si en nuestra vida hay división, hay contienda, hay pleito. Cuando Pablo le habló a la iglesia de Corinto, ahí en el capítulo 11 del versículo de 1 Corintios, Pablo le dijo que algunos habían tomado la mesa del Señor injustamente, sin considerar lo que estaban haciendo. ¿Y de qué estaba hablando? De un pecado interno. No estaban hablando de que habían pecado en contra del cuerpo. Habían pecado en contra del mismo cuerpo. A través de sus acciones ellos habían hecho lo que estaba equivocado, en contra de la unidad que Dios está queriendo desarrollar dentro del mismo cuerpo. La segunda cosa, en el capítulo número 1, versículo número 4 de Hechos, antes de que Jesucristo ascendiera, Él les dio una orden a sus discípulos. Les dijo ahí en el versículo 4: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo, de mí. Ahora, aquí hay un principio muy importante. Dios nos da a veces indicaciones, direcciones. A veces son cosas muy específicas. A veces son cosas ambiguas.
A veces son cosas generales y a veces son cosas individuales. Pero la obediencia, mi querido hermano y hermana, es algo que Dios está usando para poder romper en nosotros estructuras que necesitan ser rotas. Podríamos nosotros pensar y decir de que la fe es este punto sobrenatural para que nosotros podamos entrar a un avivamiento. La pregunta es, ¿cuál es la manifestación más importante de la fe? Le voy a responder, si usted ya hizo 1 más 1 aquí. La manifestación más importante de la fe es la obediencia. Queremos nosotros caminar en fe, aprendamos a caminar en obediencia. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo acerca de nuestra propia vida? Y empecemos a caminar, y esos pasos de obediencia muchas veces van en contra de nuestra propia mente, van en contra de nuestra cultura, van en contra de lo que nosotros aún humanamente queremos. Pero Dios, cuando tomamos esos pasos en obediencia, es un acto de fe, que estoy caminando no por vista, no por lo que yo creo, sino porque Dios ha hablado a mi vida. Es un acto de fe, porque la tendencia es hacer lo mío. La tendencia es responder a la manera que yo quiero. ¿Cuántos de ustedes oyen incorrectamente para hacer lo que les plazca? Todo padre sabe de que el hijo habla de esa forma. ¿Acaso no te dije que hicieras eso? Ay, perdón, es que no entendí lo que dijiste. A veces respondemos de esa forma, ¿sí o no? No entendí, Señor. Y apelamos a la misericordia de Dios. Hermanos, obediencia es obediencia, ¿sí o no? Obediencia tiene que ver con lo que Dios está queriendo hacer. Tercero, oiga, hay algo que va arriba de la fidelidad, que va arriba de nuestra acción, y eso se llama disposición. La disposición. Y cuando Dios empieza a hacer su obra dentro de nuestras vidas, nosotros tenemos que entender de que yo tengo que estar dispuesto a dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer. Hay un dicho en el inglés que me gusta usar de tiempo en tiempo. Y el dicho en inglés es este: ¿quién menea a quién? ¿La cola al perro o el perro la cola? Lo voy a repetir: ¿quién menea a quién? ¿El perro la cola o la cola al perro? El grave problema es que usted quiere menear a Dios. Usted quiere controlar la mano de Dios. Y aquí es donde usted tiene que entender: Dios es la cabeza, usted la cola. Usted tiene que dejar que Dios sea el que tome el control. Él toma la dirección. Lo único que nosotros hacemos: Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto, abro mi corazón. No vengo con presunciones, no vengo con decisión propia. Vengo simplemente a que tú, Señor, tomes control de lo que tú quieres hacer en mi vida. Regresamos al capítulo 2 por un momentito. Versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les dase que hablasen. Miren, hermanos, hay momentos en los cuales nosotros podemos entender la obra de Dios. Hay momentos en los cuales el entendimiento viene después. Dios nos obra en nosotros, después con el tiempo comprendemos lo que Dios hizo. Pero muchos de nosotros, especialmente yo que soy muy analítico, ese es mi temperamento, soy analítico, quiero entender todo. A veces este es el muro en el cual yo
constantemente me estoy corriendo porque yo quiero entenderlo antes de poder caminar a través de la puerta. Y a veces Dios me dice, no, 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 no. Tú entras y más tarde entiendes. Tú entras y Dios empezar a darnos el entendimiento de lo que Él está haciendo. Y lo que pasó aquí en el versículo número 4, usted lo puede ver. Dice, lo primero dice, y ellos fueron ¿qué? Llenos. Y aquí, otra vez, no quiero ir en contra de doctrina fundamental en alguna de las congregaciones. Pero la pregunta que yo le podría hacer a usted es esta: ¿cuándo es que ellos recibieron la persona del Espíritu Santo en su vida? ¿Cuándo? ¿Fue en ese momento? ¿Fue en este momento que ellos recibieron la persona del Espíritu Santo en su vida? ¿O fue 3 semanas, 40 días antes, cuando Jesucristo descendió del cielo? No resucitó, recuerde, Él resucitó, se presentó a María como ya lo vimos, ascendió al cielo, presentó su sacrificio delante del Padre, la justicia del Padre fue satisfecha, la justicia de Dios, aceptó el sacrificio de Jesucristo, y ahí fue cuando comenzó la salvación a la humanidad. Y lo primero que hizo Jesucristo al descender a la tierra, se le presentó a sus discípulos. Y se les presentó en obra nueva, porque no tocó a la puerta. No esperó que abrieran la puerta. Él apareció y desapareció delante de ellos. Y cuando estaban atónitos, Jesucristo, ¿qué dijo? Recibí del Espíritu, y sopló sobre ellos. La palabra de Dios nos dice de que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Lo que nos da a entender de que en el momento que nosotros creemos en Cristo Jesús, en ese momento nosotros recibimos la porción del Espíritu en nuestra vida, donde viene el Espíritu a morar dentro de nosotros, donde viene a guiarnos a toda la verdad, donde viene a ser nuestro consejero, donde viene a ser nuestro consolador, donde el que camina con nosotros en medio de todas las circunstancias de la vida. Ahora, ¿qué ocurre aquí entonces? Exactamente lo que dice ahí. Es como, pudiéramos decir, una botella de agua que está casi vacía. Hay alguien que tiene una botella de agua bien vacía, que la mía está media llena. Esa me gusta. Gracias. Miren, si nosotros vemos, aunque la hermana casi se tomó todo el agua, esta botella tiene como unas 2 o 3 gotas de agua, pero tiene agua. ¿Está entendiendo? Ahora, ¿qué hace Dios cuando venimos a Él? Nos rendimos a sus pies. Pudiéramos decir, el Espíritu entra a nosotros en medida. El Espíritu entra a morar dentro de nosotros como esta botella de agua tiene 2 o 3 gotas. Así está nuestra vida, salva. Ahora, entendamos esto. 2 o 3 gotas del Espíritu son el 100% del Espíritu. No lo partimos, no lo cortamos. Ahí está la plenitud de Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿qué pasa? Cuando Dios empieza a moverse en una forma nueva, entonces Él agarra nuestras vidas y nos ¿qué? Nos llena de su Espíritu. Ya no con 2 o 3 gotas, sino con la plenitud del Espíritu en nuestras vidas. Y con el Espíritu empieza a manifestarse lo que Él trae consigo mismo, lo que Él está haciendo dentro de nosotros. Como en este caso dice que ellos empezaron a obrar en nuevas obras de los dones del Espíritu dentro de ellos. Se activaron los dones, empezaron a moverse en lo que Dios estaba queriendo hacer. Y aquellos que se llamaban Galileos, porque la palabra Galileo en el tiempo bíblico es un sinónimo de tontos, indoctos, crudos, vulgares. Y dijeron, ¿no serán estos aquellos Galileos pues? Pero ¿qué había pasado?
Dios había hecho una obra de transformación, donde ellos empezaron a hacer cosas distintas, fantásticas, asombrosas, maravillosas, que iba en contra de lo que ellos, ser natural, cumplir. Ahora, aquí es donde viene el asunto bien sencillo. Este evento de la llenura del Espíritu es suficiente para el resto de la vida. La palabra de Dios claramente nos enseña que no. Nos enseña que no. Vaya conmigo a Efesios 5:18. Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas sed pues llenos del Espíritu. Lo que Pablo le estaba diciendo: miren, ustedes ya experimentaron la llenura del Espíritu, ahora es que Dios tiene que renovar su obra en nosotros. Perdone, aunque algunos de ustedes ya parecen rellenos, Dios quiere rellenarnos con el Espíritu. Dios quiere llenarnos de nuevo con su Espíritu. Porque, hermanos, cada situación, cada momento de la vida, cada problema que nosotros enfrentamos, y sabemos de que tenemos gracia para cada día, tenemos gracia para cada momento, pero esa gracia se manifiesta en nuestras vidas a través de la presencia y la llenura del Espíritu en nuestra propia vida. No puede, hermano, haber un verdadero avivamiento interno en nosotros si nosotros no estamos dispuestos que en una forma regular nosotros podamos regresar a la fuente para que Él pueda llenar de nuevo nuestra vida. Recuerdo, es diferente. Por eso hago tal vez tan claro el proceso, porque lamentablemente algunos de nosotros agarramos estos pasajes y los revolvemos. Pero tenemos que entender que es un proceso progresivo en nuestra propia vida. Es algo que Dios está haciendo progresivo. Hay una manutención de nuestra vida espiritual. También la palabra de Dios nos dice aquí en el capítulo 2, versículo 38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, usted tiene que entender esto. El Espíritu Santo no por casualidad es representado en la paloma, porque no hay animal más, vamos a decirlo, más suave al proceso del ambiente que una paloma. Hay disturbio, hay cosas que lo alteran, la paloma se disipa, se desaparece. Yo me recuerdo de niño en la ciudad de Guatemala, me llevaban a uno de los parques principales de la ciudad, donde bajaban cada noche cientos y cientos de palomas, y de niño me recuerdo de 4 o 5 años me encantaba salir corriendo hacia las palomas. ¿Y qué pasaba con las palomas? Se volaban. ¿Por qué? Porque la paloma se asusta ante cualquier disturbio. Nosotros, hermanos, tenemos que tener nuestro corazón abierto, porque el Espíritu Santo es gentil, suave, caballeroso. Realmente nunca va a ir donde usted no abre primero su corazón para que Él pueda hacer su obra nueva en usted. Usted tiene que desear la obra, tiene que usted añorar la obra, tiene que buscar usted la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se puede apartar si usted no está dispuesto a abrir su corazón ante Él. Juntamente con el Espíritu viene todas las herramientas que Dios tiene para su vida. Ya lo vimos esta mañana.
Juntamente con el Espíritu viene todo lo que usted necesita para el cumplimiento del llamado de Dios. Es que, hermanos, algo que he aprendido a través de mis estudios bíblicos es de que Dios no da las cosas por medida. Dios las da enteras. Y lo que le estoy queriendo decir es, todo lo que Dios da es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Yo he estado en congregaciones donde he predicado, donde hay 5 personas, 7 personas en la congregación, y estoy predicando delante de esas 7 personas como estoy predicando aquí el día de hoy. Yo no hago distinción de tamaño ni hago distinción de local, pero yo sé que en esas 7 personas hay todo lo que se necesita para el éxito de esa iglesia. En ellos está todo, porque Dios no da las cosas si no son cabales. Lo que pasa es que ellos tienen que empezar a cumplir lo que el Señor ha llamado, y el Señor va a expandir la influencia y va a expandir el proceso y va a engrandecer la congregación. Pero mientras que ellos se queden mirándose la cara, ahí se van a quedar los 7 para de aquí a la eternidad. Pero hay suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Y cuando nosotros nos vemos y vemos lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, debemos de entender lo que Él está haciendo es suficiente para todo lo que yo tengo que hacer el resto de mi vida. Todos los dones, todas sus obras en mi vida están ya listas para llevarme a mi destino, para que yo logre lo que Él me está llamando a hacer. Porque entienda esto, mi querido hermano, el Espíritu está haciendo la obra. No tengo tiempo de meterme en esto, pero simplemente se lo dejo para que usted se moje la lengua por un momentito. Los 11 discípulos en la cruz del Calvario no estaban listos. No estaban listos. Recuerde, el único que estaba a los pies era Juan el Amado. Y la razón era porque Juan, siendo un muchacho de 17, 18 años, tomó a Jesucristo como una imagen paterna y lo acompañó hasta la cruz. Pero los otros 10, ¿en dónde estaban? Bien desaparecidos. Y si miramos nosotros este grupo apostólico, este grupo de discípulos, podríamos decir, con estos nunca logramos el llamado. Porque Pedro el bocón, ¿verdad? Siempre con la respuesta incorrecta, como algunos de nosotros, ¿verdad? O tenemos nosotros a cada uno de ellos, Tomás el que cuestiona todo, o Simón, ahorita por la vejez ya, Simón el celote. ¿Sabe usted de que ese hombre Jesucristo lo sacó del grupo guerrillero? Y alguien que está en un grupo guerrillero es porque le lleva la contraria a todos, ¿sí o no? Está a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor, simplemente por llevar la contraria. Ahora, ¿qué tenía que pasar? Jesucristo les dice: esperad en Jerusalén, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Qué tenía que ocurrir en la vida de ellos para poder cumplir el llamado del Señor, para poder llegar a ese lugar de poder continuar con lo que Jesucristo había comenzado? Ellos mismos necesitaban ser transformados. Ellos mismos necesitaban ser capacitados. Ellos mismos necesitaban ser mudados de esas cosas viejas de su vida que los estaban estancando, que podía ser hasta obstáculo para que no pudieran cumplir con el llamado que Dios les estaba dando a cada uno de ellos. Saltémonos ahora a 2 Corintios capítulo 7, versículo número 1. Dice así: así que, amados, pues teniendo tales promesas. ¿Cuáles promesas?
de todo lo que el Señor quiere hacer en y a través de nosotros. Limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Para que yo pueda realmente recibir lo que Dios está queriendo hacer en mi vida, esa transformación, primero tengo que estar preparando mi vida, limpiándome de toda contaminación de carne y espíritu, para perfeccionar la santidad. La limpieza. Eso viene a través de la búsqueda. La palabra es figurativamente agua. ¿Porque qué? Estamos siendo limpiados por el lavamiento que viene por la palabra. La tristeza. Casi el 90% de los creyentes solo leen la Biblia en el culto. Y ahora que los digitales ni la Biblia leen, sino el celular. ¿Cómo podemos trazar la palabra de verdad? ¿Cómo podemos edificarnos, permitir de que la palabra nos lave? Por medio del lavamiento que viene por la palabra. También tenemos que entender de que ese lavamiento viene también a través de la obra de Dios por medio de la liberación en nuestra vida, donde esas ataduras son rotas en nuestra vida, esas áreas de nuestra vida que todavía están bajo el control del enemigo. Tiene que romperse ese control para que entremos a la libertad y podamos caminar en pureza en nuestra vida. Hace años atrás salió un primer video llamado Transformaciones. Y en ese primer video de Transformaciones apareció una iglesia que nosotros sembramos, la iglesia del Calvario de Almolonga. Nosotros sembramos esa congregación. En realidad, la verdadera historia no es la iglesia del Calvario, sino la iglesia Monte Calvario. En el otro lado de la ciudad de Almolonga es la verdadera historia de avivamiento. Y no importando cuál de las dos, yo le puedo decir de que la clave del verdadero avivamiento no comenzó, sino verdaderamente con la liberación. Mi papá estaba casando a una pareja en la iglesia del Calvario, ahí de Almolonga. Cuando terminó el matrimonio, se le acercó un grupito, un sacristán con un grupito de católico. Se le acercó y le dijo: quisiéramos hacerle una consulta. Fíjese que estamos teniendo estas situaciones y quisiéramos saber qué es lo que usted opina sobre eso. Y se acordó de que se iba a volver un tiempo más tarde, y más tarde se llegó, se estuvo en la reunión, y literalmente el testimonio de lo que se vio en ese lugar, porque en el caso de mi papá y los que lo estaban acompañando, se quedó atrás y dejó que ellos hicieran lo que estaban haciendo. Y se dice de que cuando ellos empezaron a hacer sus ritos, empezaron todos a actuar como culebras debajo, tirados en la tierra. Y lo que había pasado es de que un pastor, perdóneme, el cura había venido y básicamente neutral, no dijo nada. Había llegado un pastor bautista que los maldijo. Había llegado un pastor pentecostal que estaba contentísimo con lo que estaba pasando. Y cuando mi papá observó, dijo: definitivamente Dios está aquí. Por eso los demonios están manifestados, porque Dios está aquí. Y se mandó un grupo de estudiantes para orar por el grupo. Y en un fin de semana, todo el grupo de 40 personas fue libre en un fin de semana. Y entonces llega el sacristán, ¿verdad? Y le dice: ¿ahora qué? Bueno, el próximo paso es el bautismo en agua, pero el problema es de que el bautismo en agua es una renuncia automática del catolicismo. Entonces yo le sugiero de que usted regrese, siga lo más posible dentro del catolicismo, siendo luz ahí, pero cuando ya no aguante, venga y lo bautizamos. Entonces, como al mes, llama y dice: ya no aguantamos. Se hizo un día, se acordó un día de bautismo. Ya no eran 40, eran 120. Se bautizaron los 120 en el mar, con las olas bautizándolos. Eso es lo que ellos creían, ¿verdad? Pero ¿qué pasó?
Dios empezó a hacer una obra tan profunda de transformación por medio de la liberación, porque las almas habían sido desatadas y ahora el mover de Dios estaba fluyendo en una forma libre. Ya no había nada que obstruyera lo que Dios estaba queriendo hacer. Y no es porque la liberación sea la clave. ¿Sabe qué es la liberación? ¿Qué es la clave? Es cuando somos libres y nuestra vida es purificada por medio de la obra que Dios está haciendo en nosotros. No llevamos la carga de carne y de espíritu sobre nosotros. No estamos atados ni amarrados a las cosas de este mundo. Dios ha roto esas cadenas sobre nuestras vidas. Y cuando usted quebrante ese yugo, hermanos, usted, yo le puedo garantizar, entra una novedad de relación con Dios. Hay una frescura en el aire, hay una frescura en el mover de Dios. Cuando usted entra a la presencia de Dios, nadie lo tiene que estimular a entrar, porque usted automáticamente entra, porque dentro de usted hay una libertad ya que Dios ha hecho en medio de su vida. A través de los años, y cuando hicieron la pregunta de cuántos viejos estaban aquí, yo no levanté la mano porque todavía estoy joven. Tengo 40 años de casados, pero la regla en mi casa es que mi esposa creía en la Biblia diciendo: entrena al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella, ¿verdad? La cosa es esta, que he visto muchos avivamientos a través de los años. He visto el avivamiento de Pensacola, y para que usted entienda, Pensacola era como mi patio de atrás, porque en Pensacola yo vivía, ahí fue donde conocí a mi esposa. El avivamiento de Toronto. Meses antes de que comenzó el avivamiento, nosotros predicamos en esa iglesia en Toronto. Y fuimos allá de paseo a visitar al pastor, no a ver el avivamiento, sino simplemente a visitar a un amigo. Vimos el avivamiento, vimos lo que Dios estaba haciendo. Y lamentablemente, y lo digo con el lamento de nuestro corazón, es de que hay cosas que se han manifestado en muchos avivamientos que claramente no permitieron de que ese avivamiento llegara a la plenitud de lo que Dios quería hacer. Y quiero de que usted entienda eso, para que usted lo lleve a su corazón y usted pueda entender qué son las cosas que retienen y protegen el mover de Dios en su propia vida. Y lo voy a decir rápidamente para que no nos atrasemos hoy. La primera cosa, note lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 42. Regreso a la palabra. Hechos 2:42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas aquellos días como 3,000 personas, y perseveraban, dice, ¿en qué? La doctrina de los apóstoles. ¿Perseveraban en qué? Mire, hermano, el mover sobrenatural de la presencia del Espíritu Santo nunca va a reemplazar la doctrina de la palabra de Dios. Ese es el grave problema, de que muchas personas están buscando ese nuevo mover y tienden a gravitar afuera de la influencia y de la dependencia en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento. Juzgamos las cosas por medio de la palabra. Juzgamos lo nuevo que Dios está haciendo basado en la palabra. El Señor nos habla y nos dice: probad los espíritus si son de Dios. Y la palabra espíritu no solamente está hablando demoníaco, angelical, sino también nos está diciendo: hay que probar todo lo que crea llamarse manifestación de Dios, obra sobrenatural. Hay que juzgarla, y la forma de juzgarla es por medio de la palabra. Si nosotros no estamos fundamentados, no estamos creciendo en la palabra, nosotros no podemos salvaguardar la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. La palabra es el plomo que mantiene las cosas bien hechas.
En medio del avivamiento, no lo creamos torcido, no lo torcemos, porque la palabra se vuelve el fundamento. Note lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia ¿qué? Las artimañas del error. Hasta el mismo enemigo puede pasarse por ángel de luz. Y el grave problema es, y oiga bien, mucha de la gente que quiere entrar a un avivamiento se desvía del fundamento de la palabra. Y entonces somos como niños fluctuantes llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina y de estratagema de hombres. Cualquier cosa que parece verdad, no la tragamos. Cuando la palabra de Dios nos da la autoridad de juzgar todas las cosas, ver si son de Dios o no son de Dios. Dios nos pone su palabra, Dios nos pone doctrinas como fundamento. El grave problema es de que algunos de nosotros tenemos comezón de oídos, que queremos constantemente ir de revelación en revelación. Y le digo, la revelación es verídico, la revelación es real, la revelación es de Dios. Pero algo que usted debe de comprender esto. Miren, hermanos, déjenme ponerlo desde mi perspectiva. Mi don secundario es el don de maestro. Y mi pasión personal es el estudio. Me fascina el estudio. Y Dios me ha dado una gracia de entender cosas de las escrituras que podríamos llamarlo el don de revelación. Pero algo entendido, que yo no soy el único al cual Dios le revela lo mismo. Cuando me encuentro de que Dios me ha revelado algo, empiezo a ver de que lo mismo Dios lo está revelando a otros. Porque Dios nunca se lo va a revelar a uno, se lo va a revelar a muchos, para que en la confirmación de muchos se establezca lo que Dios está haciendo. El grave problema es de que andamos ¿con qué? Con comezón de oídos, tratando de buscar una revelación nueva en nuestra vida. La segunda cosa, aquí en Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina y en la comunión. Ahora, esta palabra comunión es bien interesante, hermanos, porque ustedes deben entender que la palabra comunión es una palabra compuesta en nuestro castellano. Nuestro castellano tiene una increíble riqueza en el cual nosotros podemos unir palabras y crear palabras complejas a través de la unión de dos palabras que nos da un significado mucho más rico. ¿Y qué es la palabra comunión? Es la unión de dos palabras: común, unión. ¿Qué cosa en común nos está uniendo a nosotros? Común, unión, comunión. Y cuando nosotros vemos la unidad basada en la comunión, tenemos que entender de que para poder alcanzar ese nivel de comunión, nosotros tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. El grave problema es de que gente que empieza a moverse en el avivamiento muchas veces se queda aislado. El enemigo aísla a esas personas porque sabe, aislados, tarde o que temprano están expuestos. Y nos dice la palabra que para poder sustentar la obra de Dios tenemos que mantener la unidad. Hermanos, oiga bien, y no soy antieclesiástico, soy pro iglesia en todo sentido de la palabra. Yo creo que Dios obra en todo a través de la iglesia, porque está queriendo levantar su cuerpo, sea universal y sea local. Pero ¿cuál es el verdadero propósito de la iglesia? Cuando nos referimos a la iglesia, no nos referimos al edificio, nos referimos a los creyentes. ¿Cuál es el verdadero propósito?
¿Es oír la palabra? ¿Es cantar? ¿Es ofrendar? Ninguna de esas cosas. Todo eso ahora lo podemos hacer no solamente digitalmente, sino lo podemos hacer afuera de nuestro, hasta aún mandar nuestros diezmos y ofrendas lo podemos hacer instantáneamente de un celular. En muchas de nuestras iglesias eso fue lo que sustentó durante el tiempo de la pandemia la iglesia, ¿verdad? Que la gente estaba diezmando y ofrendando digitalmente. Lo sustentó. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Oiga, algo que no se puede reemplazar en ninguna forma, y esa es la comunión. Por eso el enemigo nos dio un golazo en el 2020 y 2021. Nos metió un golazo. ¿Por qué? No rompió la palabra, no quebrantó la alabanza, no quebrantó el fluir de las finanzas. Pero ¿qué fue lo que quebrantó? Lo más importante, la comunión. ¿Sabe por qué? Porque Dios habita en esa comunión. Dios habita en donde estamos juntos. Por eso la palabra de Dios dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es lo más importante. Es algo que no debemos de sacrificar en ninguna forma y ninguna manera. El entender que yo vengo no para el mensaje, yo no vengo para la alabanza, yo vengo para la comunión, que debe de crecer cada día más y más, porque a través de eso es que Dios verdaderamente está obrando en mi vida. Versículo 42. El partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué sustenta la obra de Dios en nosotros? Las oraciones. Una vida de oración, una vida que nos va a fortalecer por medio de todas las situaciones que nosotros podamos vivir. La oración es la que nos sustenta a nosotros en ese mover que Dios está haciendo en medio de nosotros. Ahora le voy a introducir un punto que usted nunca lo había visto dentro de un mover sobrenatural en nuestra vida. Y note el versículo 43, dice: y toda persona tenía ¿qué? Versículo 43. Y sobrevino ¿qué? Temor sobre toda persona. ¿De qué temor se está refiriendo ahí? ¿El miedo, pavor, fobia? Está hablando del tema más vasto y el tema más importante de la Biblia, que es el temor de Dios. Y el temor de Dios se define en una forma tan sencilla y comprensible. El temor de Dios se define: mi deseo de querer agradar a Dios en todas las áreas de mi vida. Es un tema tan profundo, que el sabio Salomón comienza su escrito en Proverbios 1:7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Termina Eclesiastés en el último versículo diciendo: y el resumen, y la palabra resumen significa que todo lo que he dicho, todas mis palabras, el resumen de todo lo hablado es este: teme a Jehová. ¿Cómo vamos a sustentar y mantener la obra de Dios si en nosotros no hay un deseo de agradarlo? Que el temor de Dios es simplemente ese barómetro, es esa dirección, ese norte en nuestras vidas que nos está llevando constantemente hacia Dios. El querer agradarlo a Él en todo nuestro camino, en todo lo que nosotros hacemos. El deseo de agradarle. Sigamos adelante en el versículo 43. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, tenían todas las cosas ¿qué? En común. Tenían las cosas en común y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos, como cada uno había de menester. Aquí hay otra manifestación. Usted quiere sustentar la obra de Dios, usted tiene que romper el tacañismo.
échele el aceite de la unción al codo, por favor. Usted dice que hay unción en su vida. ¿En dónde se va a manifestar esa unción? En el codo. Porque dice que ¿qué? Nadie consideraba lo suyo más importante que el ayudar al menesteroso y al necesitado. Había un fluir de generosidad entre ellos. Ellos estaban ansiosos de poder ayudar al necesitado en su propia vida. Por eso dice el término, tenían todas las cosas que en común. Versículo 46, y ya voy a terminar, hermanos, tranquilos, no se me pongan ansiosos. Versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Ahora lo quiero aplicar al 2023 aquí. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto aquí? Es que, hermanos, hay algo que es importante. Algo que tiene que ser importante en nuestra vida. Y ese es: ¿qué importancia le vamos a dar nosotros a las cosas de Dios en nosotros? ¿Qué importancia le vamos a dar? Ahora, lo que dice aquí en el versículo 46, quiero que usted lo note, dice la palabra perseverando. Para mí eso se traduce a nivel moderno, se traduce a través de una palabra que se llama constancia. Necesitamos ser constantes en todo lo que nosotros hacemos. Le voy a hablar como padre. Yo como padre natural, una de las mejores cosas que yo le puedo dar a mis hijos es ese concepto de constancia. Yo le agradezco a Dios que esto lo agarraron mis 4 hijos y tienen una ética de trabajo fantástica los 3. Fantástica, son responsables, son fieles en su trabajo, su palabra es su ley. Pero me deja con un corazón triste cuando miro al pueblo de Dios. Su falta de constancia. ¿Dónde está el valor? Pongamos lo mínimo: el valor a su palabra. El valor a su palabra. Al entender, para mí, si yo no le doy valor a mi palabra, nadie le va a dar valor a mi palabra. Y por eso mi palabra, para mí, se vuelve ley. Lo que yo voy a comprometerme a hacer, lo voy a cumplir. Y en ese sentido, de la palabra nosotros tenemos que entender, perdónenme hermanos, esa es la mía. No me está diciendo que es tiempo de parar, tranquilos. Constancia significa, entiendo, de que para alcanzar un proceso yo tengo que ser constante en mi camino hasta lograr alcanzar por lo cual el Señor me ha llamado a alcanzar. Hay mucha gente que comienza entusiastamente, pero se le va el fuego, se le va el aire, se le va la gasolina rapidito. Necesitamos gente constante. Y hermanos, la obra de Dios hace esa constancia en nosotros. Yo no puedo encontrar a alguien que está en un avivamiento personal y es inconstante. No lo puedo encontrar. Para mí, una persona que está en un avivamiento es una persona que no anda buscando excusas, sino es constante en todo lo que hace, porque esa es la obra que Dios produce en nosotros. Sigamos adelante, el versículo 47. Y dice: y alabando a Dios. Una vida de alabanza. ¿En dónde es donde usted alaba a Dios? Bueno, algunos de ustedes, ojalá que lo hagan en su closet donde nadie los oiga, ¿verdad? Solo Dios, que es un Dios misericordioso, ¿verdad? Pero la alabanza es una actitud de nuestro corazón. Es la forma en la cual nosotros nos relacionamos con Dios. No tiene nada que ver con música, tiene que ver con una actitud de nuestro corazón en la cual nosotros nos relacionamos con Él en medio de la alabanza.
Dios se mueve en medio de la alabanza entre nosotros. Versículo 47. Note aquí algo fantástico. Dice, y teniendo gracia con todo el pueblo. Óigame bien, no está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo. ¿Sabe por qué le estoy diciendo yo esto? La tendencia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y su mayor debilidad es esta: que creamos un ambiente tan cerrado, relacional entre nosotros, que el mundo es olvidado. La persona se convierte, nosotros lo atraemos, empezamos con un proceso de discipulado, nos volvemos amigos, la persona empieza a crear amistad entre la iglesia y poco a poco empieza a apartarse del mundo, se olvida de los familiares, se olvida de los amigos, se olvida de los compañeros, porque tiene ahora un nuevo círculo de amistad. Pero lo que hace Dios cuando Dios empieza a moverse de nuevo en nosotros, nos reenfoca en lo que verdaderamente es nuestro objetivo. Porque, hermanos, como una uña que puede causar estragos en nuestro dedo del pie, se puede encarnar. La iglesia está encarnada porque está creciendo dentro de sí mismo. Porque nuestro llamado, nuestro propósito es gente. Usted diga esa palabra conmigo, gente. La gente es nuestro llamado. No podemos apartarnos de la gente. Ay, es que como soy débil me quedo con mi círculo bueno de iglesia porque ellos me fortalecen en mi debilidad. Pero si me voy con los amigos, es que ahí mi debilidad la tengo que confrontar. Pero usted no va a crecer si su debilidad no es confrontada. Usted no va a fortalecerse. ¿Qué pasaría si, y lo voy a trasladar a que usted entienda, qué pasa con los ancianos cuando se les quebró una cadera y le ponen una prótesis? Las estadísticas de que ancianos vuelvan a caminar después de una prótesis es muy, muy escaso. ¿Sabe por qué? Porque el temor de que les pase de nuevo no les permite caminar. Y eso es lo que pasa con mucho cristiano. Tiene debilidad y quiere rodearse de los creyentes para no confrontar su debilidad. Y la única forma de poder fortalecer esa debilidad es ¿qué? Usándola. Porque, hermanos, mire, la gente allá afuera es nuestro llamado. Aquí somos preparados, aquí somos adiestrados para nuestro propósito, que es la gente. Pero el avivamiento muchas veces lo encerramos entre cuatro paredes. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué pasa? Eso Dios lo corta. Cuando una iglesia que está en avivamiento se encierra en cuatro paredes, Dios corta ese avivamiento. ¿Se recuerda usted de un avivamiento que duró unas cuantas horas en la Biblia? Usted me está diciendo que avivamiento duró unas cuantas horas. Sí, hubo un avivamiento que duró unas pocas horas. Jesucristo agarró a sus 3 discípulos más cercanos, a Juan, Jacobo y a Pedro, y subieron a un monte, y de repente Jesús fue transfigurado y se apareció Moisés y Elías juntamente con él en lo que nosotros llamamos el monte de la transfiguración. Y ellos entraron al tiempo del Kairos, que pudieron haberse tardado años, pero para Pedro, Juan y Jacobo fueron minutos. Y cuando se apartaron Elías y Moisés y quedó solamente Jesucristo, vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oído. ¿Y qué hacen estos 3 condenados? Le dicen: Señor, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Una para ti, una para Moisés y una para Elías, y quedémonos aquí en el avivamiento. ¿Qué querían ellos?
Querían ellos gozar el avivamiento entre solamente ellos. ¿Y qué le dijo Jesús? No, allá abajo tenemos una labor que hacer. Ese es nuestro llamado allá abajo. El quedarnos en el avivamiento no es nuestro llamado. Tenemos que bajar. Ahí hay necesidad que tenemos que hacer. Tenemos que cumplir. Ahí está nuestro llamado. Y el avivamiento es para fortalecernos, para cumplir ¿qué? Nuestro llamado. Por eso dice que tenían gracia delante de ¿qué? El pueblo. Gracia delante del pueblo. Y quiero terminar con esto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Voy a decirlo en una forma tajante. Un avivamiento sin evangelismo es una contradicción. Un avivamiento sin una verdadera pasión evangelística es una contradicción. Cada persona que es avivada por Dios, nace dentro de ellos un deseo de alcanzar su mundo para Dios. Recuerde, el avivamiento viene en diferentes formas, en diferentes maneras. Yo no le he hablado acerca de lo que Dios podría hacer en su vida. ¿Cómo se podría manifestar la gloria de Dios? ¿Cómo se podría manifestar la obra dentro de su vida? Porque sería presuncioso que yo encajonara a Dios dentro de un marco de lo que yo podría considerar que Dios va a hacer. Lo único que le estoy diciendo, en su vida tiene que haber ciertas cosas para que Dios se pueda mover sobrenaturalmente. Y cuando Dios empieza a moverse sobrenaturalmente, produce ciertos resultados en nosotros que son trascendentales. Por eso, como le digo, en la Biblia hay un avivamiento que duró horas. Como pueden haber avivamientos en iglesias que en 2 semanas desaparecen. Porque perdieron el enfoque y el propósito del llamado de Dios para ellos y para la congregación. No podemos olvidar de que allá afuera nuestro llamado es gente. La gente es nuestro llamado. Sí, Dios usa a algunos sirviendo aquí en la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Pero allá está nuestro llamado. Me encanta esos rótulos que hay en iglesias donde en la entrada dice entrando a ser capacitados y en la salida dice enviados a nuestro llamado. Porque realmente ese es el propósito de Dios. La obra de Dios no es para que nosotros nos quedemos y hagamos enramadas. La obra de Dios es para que nosotros podamos fortalecernos y ser de impacto a donde nosotros vayamos. Imagínese que Dios empiece a hacer una obra sobrenatural en nosotros. ¿Qué tipo de testimonio podríamos darle nosotros al mundo? Que una persona enferma y a través de la llenura del Espíritu Santo, del empoderamiento de Dios, esa persona es sana y sus vecinos no sepan porque ya perdió contacto con sus amigos. ¿Qué testimonio más tremendo? Porque el testimonio más poderoso en nuestra vida es lo que nosotros hemos vivido. Por eso es la palabra testimonio. Testimonio es testigo de lo que yo he experimentado en mi propia vida. ¿Y sabe cuál es el testimonio más poderoso de la Biblia? Bien sencillo. Jesucristo sana a un hombre ciego, a un joven ciego. Lo llevan delante del Sanedrín porque estaban tratando de convencerlos de que el que lo había sanado era pecador. Porque le había dicho de que levantara su lecho y se fuera a su casa en sábado. Y él le responde a los del Sanedrín, les dice, miren, si él es pecador o no lo es, eso no lo sé. Pero una cosa sé, estaba ciego y ahora veo. ¿Qué testimonio más poderoso los dejó? Miren, no pudieron responder a eso. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho? Que puede Dios usar para la transformación de las personas a tu alrededor. Ese para mí es el avivamiento que Dios quiere tener en tu vida. Que tú puedas experimentar algo de impacto en tu diario vivir. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos por un momentito?
por unos segundos, contempla el mensaje de hoy, no solamente el que acabamos de dar en estos minutos, sino los 4 mensajes que se han dado hoy. Y hazte una pregunta, mi querido hermano y hermana: ¿qué área de mi vida Dios está tratando? ¿Qué área de mi vida Dios viene hablándome y recordándome que hay cosas pendientes en mi vida que necesitan ser trabajadas? Porque creo de que todos nosotros quisiéramos empezar a caminar en esa novedad, en algo nuevo que Dios está queriendo hacer en medio de nosotros, algo diferente, entrar a algo superior, un nuevo nivel en relación con Él. Pero ¿qué es lo que el Espíritu te está hablando a ti de lo que falta en tu vida? Porque creo de que lo que el Espíritu te está hablando es realmente el ingrediente que puede irrumpir, que puede quebrantar lo que el enemigo ha venido tratando de estancar y de quedarte en el mismo lugar donde vienes por años. No has avanzado en tu vida cristiana, no has avanzado en tu relación con Dios, te sientes estancado y hay algo que está obstaculizando ese mover con Dios. Y hoy el Espíritu Santo te viene hablando. Y si en tu vida tú quieres reconocer de que hay algo en tu vida que Él te ha estado hablando, no Darío ni Jonathan, sino Dios por su Espíritu te ha hablado, ahí donde tú estás, yo te pido que tú te pongas de pie y reconozcas: Dios está obrando hoy en mi vida. Dios me ha hablado hoy y me ha instruido acerca del camino en mi propia vida. ¿Qué es lo que necesito hacer para poder permitir de que ese nuevo mover de Dios empiece a obrar en mi vida? Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Señor, si no eres tú, no somos nosotros. Y hoy, Padre, haz tu obra nueva. Que el soplo del divino empiece a moverse sobre estos pasillos. Si hay pecado en nuestras vidas, redarguye. Si hay pecado en nuestras vidas, llévanos al arrepentimiento. Confronta, limpia, sacude de nosotros las cosas que necesitan ser eliminadas, Señor. Trae pureza de corazón, pureza de intención. Voy a permitir unos segunditos para que Dios hable en respecto a esto por un momentito a tu vida. Según de Timoteo nos recuerda de que el arrepentimiento es don de Dios. Es la revelación de Dios en nosotros. Deja que el Espíritu Santo empiece a sacudir, a limpiar, a quebrantar, a romper estructuras, esquemas, paradigmas, ataduras en tu vida que te han venido limitando. Vienes al servicio, el Señor se mueve, pero tú estás frío, porque hay algo que está estropeando la obra de Dios. Oh Señor, aquí estamos. Empieza a moverte, empieza a hablar, empieza, Señor, toma control de nuestras vidas, toma control de este ambiente.
Que, Señor, tú puedas empezar a hacer una obra de limpieza en nosotros. Oh sí, Señor. Como un viento apacible, tu Espíritu está hablando. Suave susurro de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, llevándonos al arrepentimiento, llevándonos a la confrontación de nuestra propia vida. Padre, haz tu obra en nosotros. Haz tu obra, Señor, en nosotros. Haz tu obra en nosotros, Señor. Oh sí, Padre. Sí, Señor. Oh sí, Señor. Queremos más de ti, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Dígale sí a Dios. Dígale así a Dios de lo que Él está queriendo hacer en tu vida. Sí, Señor. Oh sí, sí. Sí, Señor. Oh sí. Oh sí, Señor. Nos sometemos, nos rendimos a tu obra, Señor. Sí, Padre. ¿Qué otra cosa Dios está hablando a tu ser? No lo dejes pasar, no dejes pasar este momento de lo que Dios está haciendo hoy. Puede ser de que tú necesites tomar decisiones y determinaciones en tu vida, donde has dejado pasar oportunidades y has dejado pasar momentos por temor, por inseguridad, y el enemigo ha tomado ventaja porque te ha dejado avergonzado. Pero hoy hay un momento en el cual tú puedes tomar una decisión delante de Dios de caminar diferente, de poner constancia y persistencia en tu camino, en tu paso, para preparar el lugar para el Señor y preparar la obra que Dios está queriendo hacer en ti. Oh sí, Señor. Más de ti, Señor, y menos de nosotros. Queremos menguar